1, bla, 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 bla. 30 palitos. Pero que tampoco he de lavar, porque si no me va a dar. 1, 2 bloques extra. Que seguramente me van a no voy a irme gastando con esto. Ya. Lo puesto con la mano. Yo voy a venir aquí a la pausa. Creo que estoy muy callada, tengo que hablar. No puedo quedarme sin hablar nunca. Soy un perico. No, soy un peso. Si me paso el juego, pues estoy viendo que... What the fuck, que le está haciendo la paloma a la otra. Pablo. ¡Están peleando, güey! ¡A la madre! Te dije que estoy viendo una pelea épica entre pájaros. ¡La madre! Están peleando, mira. ¡La agarrada! ¡Oh! ¡No manches! Güey, se podría mostrar, pero ya, vamos a continuar. ¡Se hizo de noche! Uy, no veo un carajo ahora. Pero te voy a subir el brillo al máximo. Si no se me descargue rapidito. Para eso está encargado. Ya tiene el brillo al máximo. Ya tiene el brillo al máximo. Ya dejaron de pelear. Espérense, que no veo un carajo. ¿Cómo puedo hacer ahora? ¡Espérame! Irme con una sábana aquí. Me queda la oscuridad aquí. ¡Ya puedo ver! Problema resolvido. Resuelto. Espérense. Escuchando eso. Voy a hablar por chat. ¡Ah, no mames! Escuché un baby zombie. Para mí es peor que esqueleto. Esa porquería aquí está más viva que carajo. No puedo respirar. Ayúdenme. Cortaba de la sábana. El pico se va a romper. Voy a tener 60 bloques de piedra. Ya lo he contado. No, pero no creo que baje aquí. Mira, 57, 58, 59. Se rompió. 60. Ahí está. Vamos para acá. Ordeno todo. Bueno, esta madera para acá. Esta aquí va a servir después como entonces. Aquí va la comida. Aquí va la madera. Ahora sí vengo para acá. Más nada. Me gusta el inventario ordenado.
Yo quiero usar. Eso es porque... Sí, tengo hambre. Yo me voy a hacer una pechera. Soy esquizofrénico. Se me había olvidado que... Oye, no era así. Es así. Ah, sí, es cierto, era porque... No, sí, pero no. Pues... No entiendo. Un pantalón, con 7 un pantalón. Ya estoy más o menos protegido. No intento eso, ¿no? Lo voy a hacer mi padre de esto, no sé por qué. Mi sueño siempre fue ser youtuber y lo soy. No que sea famoso, ¿verdad? Tampoco me interesa famoso. Espérenme. Ya. Que mi hermano había salido. Espérenme que voy a beber agua. Lo voy a poner en pausa aquí. Ya vuelvo. Volví. ¿Sabes? Falta, si no me engaño, me faltan 2 metales, ¿no? 2 metales porque un metal solo. Digo, un cobre. Porque esto es todo metal. Mi diamante. Ay, se me acabó la madera. Pero está acabando rápido, esto, ¿no? Ay. Estos son un pico y un hacha. Bueno, el hacha sí se nota más eficiente, tal vez la parte de cobre sí sea más fuerte. ¿Y qué? No sé nada. No te pases, el güey vino para acá solo para matarme, ¿verdad? La casa, una casa. Ay, servicio. Porque bueno, ya no aguanta más aquí. Vamos, hermana. Ay, sí, 3 y 3, vamos. 3 para el pico y 3 para el hacha. Más nada. Ahora aquí lo voy a poner aquí ordenadito, así mismo que no tenga en mi inventario. Bueno, aquí está muy feo, separado. Voy a romper esto. Y segunda mesa de costero. Qué bueno. Mira, ahora perfectamente la cuenta. Bueno, desgraciado. Ay, la madre, Creeper, no. No colaboran conmigo, a venir pues. Me va a matar. Pólvora. Voy a poder hacer una abeja marrón. Espérate. What the fuck? Mira. Abeja perona. Esa es la más fácil, Pues yo no sé si grabar para, recargar para Roblox o para
Hostia. Ay, una gallina. Acá, comida. Una gallina. Te alimento. O vamos a matar esta llama, no sé por qué, pero la voy a matar. ¿Cuánta vida tiene? ¡Uy, tiene fuego! No sé, yo no voy a decir nada. Boto esto. La mesa no. Digo, el horno no. Boto esto. Ven acá, oveja. Que la pausa. ¿Dónde? Ay, me perdí. ¿Dónde yo estaba? No, en serio, ¿dónde yo estaba? Ya me perdí ya. Apenas ando unos bloquecitos y yo me pierdo. No sé cómo tengo mi mundo intacto. Si me muero todo el tiempo. Bueno, pero por lo menos ya se juega un poquito. Yo tengo mucha hambre, no puedo correr, no puedo caminar. De aquí a poco me voy a morir de hambre. Vamos para allá. Ah, yo creo que es eso. No, eso es un puerco. Sí, es un puerco. Significa que está cerca, estamos cerca. Ah, ¿dónde está? Tengo hambre, me estoy muriendo. Ayuda. No quiero comer carne cruda. Allá está. Ah, la comida más nunca es mala. Pero tampoco coman mucho. Ah, qué rico. Ah, yo me iba a comer esta. Me quedo hambre todavía. ¿Dónde consigo más? ¡Una vaca, bebé! Un toro, bebé, yo me monté en los coches. Un búfalo, bebé. No sé lo que sea, una vaca, un toro, un búfalo. Me como una carne cruda. Una de cera, tierra. No fue buena idea. Ay, justamente se me activó ese efecto. Bueno, 24 segundos. No, no es mucho, 21, bla, bla. Pero cállate rápido, que no me quiero morir. Digo, tengo que vomitar. Ya, acá. 5 y 5, bueno. Generación. ¡Ay, porquería! ¿Cuánto tiempo lleva el video? 26 minutos. Ya estoy lejos. Ya son las 2 y 50. Este es el video más atrasado que hice porque le quité el teléfono a mi hermano.
aquí para que la mosca. Ah, 5 metales. Suficiente. Pasemos un balde. Ok. Un balde de escudo. No te pases. Ay, papá. Aquí no voy a necesitar más. Dios mío, prefiero jugar en difícil. Prefiero jugar en difícil. Me morí otra vez. Nunca puedo sobrevivir ni por un segundo. Y por un segundo puedo sobrevivir aquí. No te pases. O fui de aquí era para volver. Ay, no mames. Si quiero una parte 2, ¿dónde? Una llama blanca. Con razón, hay un... Espérenme que voy a hacer una miniserie matando a 1 millón.
Deixa eu começar esse vídeo. Rapaziada, uma coisa incrível acabou de acontecer. Como vocês sabem, eu tenho reagido nas últimas semanas. Yo creo que no, porque él había dicho... Sí, mira, el Abraham está haciendo envío. No, ya dejó de hacer el envío, es que más, mira. El video... What Não, Natan. O seu celular. grava, edita e agora aceita pagamento. Faki. Oi, galerinha, voltei aqui. Postou de... Postando visibilidade. Postando dano instantâneo.